La primera vez que la vi, no estaba flotando en un hangar ni bañándose bajo los focos de alguna ceremonia. Estaba hecha pedazos, esparcida por un dique seco abandonado en el borde del cinturón de Kuiper, como los huesos de un gigante que nadie quería recordar. La llamaban Vanguard, la última nave de guerra humana que violó el Tratado de Riel, la nave que todos los consejos alienígenas de la galaxia juraron que nunca sería reconstruida. En aquel entonces, yo era un capitán sin flota, expulsado con deshonor por desobedecer una orden directa durante la campaña de Epsilon. Dijeron que había comprometido la paz interestelar. Lo que querían decir es que había destruido demasiadas naves de la especie equivocada para ser políticamente aceptable. No les importó que esas mismas naves hubieran estado reduciendo a cenizas las colonias humanas. A mí tampoco. El día que la encontré, la estación del cinturón de Kuiper estaba casi muerta. La energía parpadeaba como una vela agonizante. Las paredes solo llevaban el eco del aire frío moviéndose por pasillos vacíos. Y allí estaba ella, destripada, despojada, sus placas de blindaje apiladas como tapas de ataúdes, sus núcleos de motor extraídos. Un fantasma de guerra escondido para que la galaxia pudiera fingir que nunca existió. Pasé mis manos sobre el blindaje ennegrecido del casco, sintiendo las leves crestas donde el fuego de plasma alienígena había derretido el compuesto. Conocía las historias. Todo oficial las conocía. La Vanguard había puesto fin a las guerras Torán en 3 horas. No porque superara en maniobras a las flotas, sino porque las borraba del mapa. Borraba redes de defensa planetarias enteras antes de que el enemigo supiera siquiera que estaba a su alcance. La nave era un arma tan devastadora que el Consejo Galáctico redactó el Tratado de Riel solo para asegurarse de que la humanidad nunca pudiera construir otra igual. La enterraron aquí como una advertencia silenciosa: toca esta nave y convertirás a todas las potencias alienígenas de la galaxia en tu enemigo. Yo ya estaba acostumbrado a los enemigos. Esa noche fui a la oficina del viejo intendente. Al hombre sentado detrás del mostrador le faltaba un ojo y tenía esa clase de mirada que se obtiene tras ver morir a demasiados amigos. Su nombre no importaba, solo que me reconoció. Oí que te dieron la patada, capitán, dijo, encendiendo un fino cigarrillo de tabaco sintético. Oí que todavía te pica el gusanillo. Voy a traerla de vuelta, le dije. Ni siquiera parpadeó. Solo me miró a través del humo hasta que una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Has perdido la cabeza, dijo. Bien. Tardamos 3 meses solo en conseguir su núcleo de energía en secreto. 5 más para restaurar el cañón de riel espinal, el acelerador de masa más grande jamás montado en una nave humana. Cada tornillo que apretábamos, cada circuito que soldábamos, se sentía como un paso más hacia la traición. El Consejo Galáctico no solo prohibió la Vanguard, prohibió sus planos. Incluso tocarla era una sentencia de muerte. Pero las noticias de las colonias exteriores empeoraban. Incursiones. Naves civiles desapareciendo. Señores de la guerra alienígenas a los que no les importaban los tratados porque sabían que la Tierra tenía demasiado miedo para tomar represalias. Fue entonces cuando decidí que la Vanguard no solo sería reconstruida. Renacería. La primera vez que encendí un reactor, toda la estación tembló. El sonido no era solo ruido. Era ese tipo de poder profundo y resonante que podía sentir en los dientes, en los huesos. El puente se iluminó con una fría luz azul. Las pantallas recorrían protocolos de puntería olvidados hace mucho tiempo. Su núcleo de IA, supuestamente borrado hacía décadas, cobró vida con un parpadeo. Capitán en el puente, dijo con una voz tranquila, fría y letal. Por un segundo, me quedé allí, dejando que el peso de ese momento se asentara. La galaxia la había enterrado. Yo acababa de desenterrar su peor pesadilla. Y sabía que en el momento en que se moviera por su propia cuenta de nuevo, toda la galaxia vendría a cazarnos. El cinturón de Kuiper se desvaneció detrás de nosotros, solo otro cúmulo de hielo y roca tragado por la distancia. En el momento en que los motores de la Vanguard se encendieron a pleno rendimiento, supe que no había vuelta atrás. La nave no zumbaba como las flotas modernas. Rugía, el profundo estruendo del reactor vibrando a través de la cubierta como el latido de un depredador que por fin despertaba tras décadas en una jaula.
No se suponía que estuviéramos aquí. Ni yo, ni ella, ni la tripulación que se había reunido. Inadaptados, quemados, hombres expulsados del uniforme porque no sabían cuándo dejar de luchar. La mitad eran veteranos de guerras que el Consejo quería borrar de los registros históricos. La otra mitad eran demasiado jóvenes para saber de cuántas maneras puede morir un hombre en el vacío. Núcleo del motor estable, llegó la voz de ingeniería. Archer, un hombretón grande y lleno de cicatrices que podía desmontar una cámara de fusión con sus propias manos. Tienes un 30% más de potencia de lo que decían los viejos registros. Si la forzamos, dará más. Tendrá que hacerlo, dije. No volábamos cerca de ninguna ruta principal. Había trazado un curso a través del espacio profundo, un lento avance entre pozos de gravedad que nos mantendría ocultos de las redes de detección de largo alcance. Toda nave por encima de cierta masa dejaba un rastro. Firma del motor, fugas del reactor. Pero los sistemas de sigilo de la Vanguard eran de la vieja escuela, brutales. No te ocultaban falseando tu firma como la tecnología de sigilo moderna. La aniquilaban por completo. Su casco absorbía los barridos de los sensores. Sus motores podían funcionar tan fríos que para la galaxia parecería solo otro trozo de roca a la deriva. Pero eso no significaba que seríamos invisibles para siempre. A los 2 días de viaje, llegó la primera señal. No por canales humanos, sino por un código de ráfaga encriptado alienígena, uno de los monitores automáticos de tratados del Consejo. El mensaje era corto, traducido por la IA de la Vanguard en 6 palabras. Nave capital humana no registrada detectada. Identifíquese. No respondí. La siguiente señal llegó 1 hora después. Esta más aguda, marcada con un tono de alerta. Violación del Tratado de Riel. Identifíquese o enfréntese a una interdicción. Archer estaba en el puente conmigo entonces, con los brazos cruzados. Lo saben, dijo. Claro que lo saben, le respondí. Siempre supieron que este día llegaría. La tercera señal no fue un mensaje. Fue una firma de masa. 3 interceptores alienígenas cruzando el vacío a toda velocidad para interponerse en nuestro camino. Las naves Torán parecían cuchillas de obsidiana luminosa. Delgadas, rápidas, construidas para ataques veloces. Sus armas no arañarían el blindaje de la Vanguard, pero eso no importaba. No estaban aquí para luchar. Estaban aquí para marcarnos con una baliza de transluz, algo que el resto de la galaxia pudiera seguir. «¿Órdenes?», preguntó mi timonel, un chico llamado Brandt, que nunca había visto un combate real. «Prepara el cañón de riel espinal», dije. Hubo una pausa. «Señor, eso. Acabará con ellos antes de que puedan enviar su señal», le interrumpí. Cuando el cañón espinal de la Vanguard se cargaba, podía sentir como las placas de la cubierta se tensaban. Los campos magnéticos creaban una presión física que hacía que el aire pareciera más denso. Las naves alienígenas se acercaron rápido, maniobrando en barridos coordinados, confiadas en su velocidad. Nunca se acercaron a menos de 1000 clics. Un solo toque del gatillo, y el cañón de riel escupió un proyectil de tungsteno del tamaño de una lanzadera a una velocidad casi relativista. El primer interceptor se convirtió en un destello de escombros fundidos. La onda de choque por sí sola destrozó al segundo. El tercero intentó escapar, pero una ronda secundaria lo alcanzó en pleno giro, haciéndolo añicos como un adorno de cristal en gravedad cero. Silencio después de eso. Ni señales, ni más advertencias, solo el zumbido de la Vanguard enfriando sus bobinas. «Interceptores eliminados», dijo Brandt, con la voz más baja que antes. Lo miré. «Acostúmbrate. No van a dejar de venir». Y no lo hicieron. Para el 5.º día, todas las facciones de la galaxia sabían que nos estábamos moviendo. Los canales de noticias se llenaron de especulaciones. Imágenes granuladas de una nave masiva con blindaje negro. Viejas grabaciones de guerra sacadas de los archivos. Políticos alienígenas exigiendo sanciones contra la Tierra por romper el Tratado de Riel. La Tierra, por supuesto, lo negó todo. Oficialmente, yo no existía. La Vanguard no existía. Pero las colonias exteriores lo sabían.
Aquellas que habían sido dejadas indefensas, desangradas por piratas, incursores y flotas alienígenas no oficiales que operaban en las sombras de la ley del Consejo. Vieron las noticias y empezaron a susurrar. La nave negra ha vuelto. En el sexto día, interceptamos una llamada de auxilio. Provenía del puesto avanzado Kepler 7, una estación minera en la franja lejana. De propiedad humana, pero apenas reconocida por el gobierno de la Tierra. Llevaban 36 horas bajo el ataque de una flota que enarbolaba el emblema del dominio Cerati. Los Cerati eran miembros del Consejo, supuestamente sujetos al mismo tratado que prohibía a la Vanguard. Pero los tratados son solo papel, y el papel se quema. Cambié el rumbo sin dudarlo. Archer no necesitó preguntar por qué. Ya era hora de que usáramos sus dientes, murmuró. El viaje duró 16 horas. Para cuando salimos de la carrera oscura, las defensas exteriores de la estación habían desaparecido. 4 cruceros Cerati orbitaban como buitres, sus cascos goteando con el brillo de los cañones de plasma recién disparados. Docenas de naves de asalto más pequeñas zigzagueaban entre ellos, despojando lo que quedaba de las naves de escolta de la estación. ¿Distancia al objetivo?, pregunté. 20.000 clics, dijo Brandt. Podemos estar sobre ellos en 6 minutos. Estaremos sobre ellos ahora, repliqué. Máxima potencia. Pongan todas las baterías en línea. Lo que definía a la Vanguard no era solo su cañón principal. Estaba construida para la guerra absoluta. 36 torretas de defensa de punto independientes, bahías de misiles del tamaño de cargueros, proyectores de metralla cinética que podían destrozar escuadrones de cazas antes de que siquiera rompieran la formación. Los Cerati nos detectaron al acercarnos. Observé cómo su formación vacilaba, la confusión extendiéndose por sus naves. Habían visto el blindaje negro, el perfil angular. Lo sabían. Uno de ellos rompió el silencio de las comunicaciones. Nave humana no identificada. Retírese inmediatamente. Este es territorio Cerati. No me molesté en responder. En su lugar, abrí fuego. La primera salva de proyectiles de riel pesados atravesó su crucero más cercano, abriendo agujeros directamente a través de su espina dorsal. La segunda descarga ni siquiera apuntó. Fue fuego de saturación diseñado para obligarlos a dispersarse. Los cazas se lanzaron hacia nosotros, pero la defensa de punto de la Vanguard los hizo evaporarse en ráfagas de fuego. Ordené abrir las bahías de misiles. 24 ojivas salieron disparadas, cada una con suficiente plasma de carga hueca como para cortar un destructor por la mitad. El vacío se iluminó con detonaciones, las ondas de choque recorriendo la flota Cerati. Intentaron huir después de eso. La mayoría de las naves lo hacen cuando se dan cuenta de que no están en un combate equilibrado. Están sobreviviendo a una masacre. Pero yo no estaba allí para dejarlos ir. Perseguimos al último crucero, inutilizamos sus motores y lo abordamos. Mis marines volvieron con cautivos, oficiales Cerati demacrados y escamosos que siseaban maldiciones a través de dientes rotos. No quería prisioneros. Quería información. Encontramos los códigos de las balizas que habían estado usando para rastrear colonias vulnerables, una lista completa de asentamientos humanos programados para la ejecución de recursos. En lenguaje llano, incursiones, esclavitud, despojar planetas hasta dejarlos yermos. El puesto avanzado Kepler nos envió un mensaje mientras nos íbamos. Sin agradecimientos formales, sin discursos, solo una frase transmitida en banda abierta: la nave negra está observando. Se correría la voz. Ya se estaba corriendo. Pero esa victoria tuvo un precio. En 24 horas, el Consejo declaró a la Vanguard una amenaza de clase Omega, la clasificación más alta para armas de destrucción masiva. No solo ordenaron su destrucción, autorizaron a cualquier flota de cualquier especie a atacarnos en cuanto nos vieran. La recompensa que pusieron por mi cabeza era obscena, suficiente para comprar una luna pequeña. El gobierno de la Tierra no envió ayuda. No podían. Apoyarme abiertamente significaría la guerra con todas las potencias alienígenas de la galaxia. Oficialmente, yo era un elemento renegado, un terrorista. Extraoficialmente,
Creo que mucha gente en casa sonreía al ver los informes. La caza comenzó en serio después de eso, flotas de rastreo, emboscadas en puntos de salto. Mantuve a la vanguardia en la sombra profunda, moviéndome por rutas que ningún capitán cuerdo usaría, golpeando a esclavistas Cerati y Torán donde quiera que los encontrara. Cada vez que atacábamos, el mensaje se hacía más fuerte. Los tratados no significan nada sin dientes. Pero sabía que no podía durar. Tarde o temprano, alguien enviaría una flota lo suficientemente grande, rápida y desesperada como para derribarnos. Ese momento llegó en el borde de la falla de Perseo, cuando los sensores detectaron una formación tan grande que parecía un continente en movimiento. El Consejo había dejado de jugar a la defensiva. Venían a por nosotros. La falla de Perseo era un cementerio incluso antes de que el Consejo enviara su armada. Una extensión irregular de lunas destrozadas y cinturones de asteroides surcados por los escombros de guerras antiguas, con pozos de gravedad tan impredecibles que la mayoría de los capitanes no se atreverían a cruzarla ni en una lanzadera. Era el tipo de lugar donde las naves desaparecían sin disparar un solo tiro, y donde yo había planeado desaparecer después del puesto avanzado Kepler. Pero el Consejo tenía otras ideas. Los detectamos en los barridos de largo alcance antes de llegar a la falla. 38 naves capitales, más de 100 escoltas, miles de cazas y drones, una flota combinada de todas las principales potencias alienígenas. Torán, Cerati, Danari, VKL, incluso un puñado de fragatas construidas por humanos con sus números de registro borrados. La falla no era solo una trampa. Era una purga. Nos están cercando, dijo Brandt, sus ojos moviéndose rápidamente sobre la pantalla táctica. Tenemos líneas de bloqueo formándose en 3 vectores y un ala de asalto rápido cortando el cuarto. Arquer se inclinó sobre la consola, entrecerrando los ojos. Eso no es una fuerza de persecución. Es una ejecución. Tenía razón. Nadie envía tanto acero para una persecución. Habían venido aquí con un único propósito: asegurarse de que la Vanguard nunca abandonara este sector. Y no les importaba cuántas naves les costara hacerlo. Miré la pantalla, el nudo corredizo que se apretaba lentamente. ¿Cuál es nuestra posición actual con respecto a la zona muerta de la falla? 2 millones de clics, respondió Brandt. Podemos llegar en 20 minutos a máxima velocidad, pero nos interceptarán antes de que lleguemos. La zona muerta, un nudo arremolinado de pozos de gravedad y asteroides errantes. Un lugar donde los sensores se volvían ciegos y las firmas de los motores se distorsionaban hasta la nada. Era la única cobertura que teníamos, pero llegar allí significaba correr directamente hacia el ala de asalto. La tripulación me miró, esperando, expectante. Respiré hondo. Todos a sus puestos de combate, sellen todos los compartimentos, carguen el cañón espinal al máximo y preparen el protocolo Heraldo. Por un momento, el puente quedó en silencio. Luego Arquer soltó una maldición en voz baja. «¿Realmente vas a usarlo?», dijo. No respondí. No era necesario. Todos en esta nave sabían lo que era el protocolo Heraldo. No estaba en ningún manual oficial. Ya no. Pero los rumores habían sobrevivido. Era la razón por la que el Consejo había prohibido a la Vanguard. Un arma que no solo destruía naves. Borraba flotas enteras. Forzamos los motores hasta que las placas de la cubierta vibraron. Los amortiguadores inerciales gimieron en protesta. El ala de asalto se acercó rápido. 30 naves en formación cerrada. Sus naves líderes abrieron fuego desde una distancia extrema. Brillantes arcos de plasma cortando la oscuridad. Los escudos destellaron. Los impactos eran como martillazos contra la piel de la Vanguard. «Devuelvan el fuego», ordené. El cañón de riel espinal rugió, lanzando un proyectil de tungsteno al corazón de su formación. El impacto partió a uno de sus destructores por la mitad, enviando fragmentos fundidos a girar por el vacío. Las baterías secundarias se encendieron, destrozando su pantalla de cazas antes de que pudiera acercarse. No se retiraron. A los alienígenas les encantaba hablar de sus códigos de honor, sus sagradas tradiciones de batalla. Pero cuando el Consejo daba órdenes, esos ideales se convertían en polvo. Se lanzaron contra nosotros,
intercambiando casco por posición, desesperados por frenarnos antes de que llegáramos a la zona muerta. Los atravesamos como si no estuvieran allí. A 2 minutos de la falla. La línea de bloqueo que teníamos delante se movía para cerrar la brecha. Un muro de naves tan denso que apenas se veía el vacío entre sus cascos. Fue entonces cuando di la orden. Activen el Heraldo. La voz de la IA sonó calmada y fría. Protocolo Heraldo armado. Radio de letalidad estimado, 1,7 millones de km. En la pantalla táctica, apareció un nuevo icono. Una esfera roja pulsante centrada en la Vanguard. Dentro de esa esfera, todo lo que respirara, transmitiera o emitiera calor moriría. El Heraldo no era una bomba. Era peor. Era un colapso espaciotemporal localizado, provocado al plegar el núcleo de singularidad de una ojiva a través de una red de partículas en fase. Cada partícula de materia dentro del alcance sería desgarrada a nivel molecular. Despojada de cohesión en menos de un segundo. Solo lo había visto disparar una vez. Después, no quedaba campo de batalla. Solo silencio. Las naves líderes del bloqueo nos estaban contactando ahora, gritando en media docena de idiomas. Exigencias de que nos detuviéramos. Promesas de clemencia si nos rendíamos. Advertencias de aniquilación si no lo hacíamos. Corté el canal. Fuego. El mundo se volvió blanco. No había sonido en el espacio, pero la detonación del Heraldo era una presión. Podía sentir una onda vibratoria profunda, ósea, que hizo que la nave se estremeciera de proa a popa. La pantalla se iluminó con una marea de rojo expansivo, tragándose la línea de bloqueo. Las naves no explotaron. Simplemente se desintegraron. Las placas de blindaje se separaron de las estructuras. Los campos de energía se apagaron. Metal, carne y circuitos, todo se separó en una perfecta y horrible quietud. Cuando la onda se desvaneció, el bloqueo había desaparecido. 3 docenas de naves, miles de vidas borradas en menos de un latido. La falla nos engulló un minuto después. Dentro, era el caos. La gravedad tiraba en oleadas irregulares, enviando escombros que pasaban como cuchillos lanzados. Asteroides del tamaño de ciudades se desplazaban de forma impredecible, colisionando en cataclismos a cámara lenta. Nuestros escudos gemían bajo la tensión, los amortiguadores inerciales luchando por seguir el ritmo de los violentos cambios de rumbo que Brandt nos imponía. Pero el verdadero peligro no era la falla. Era lo que venía después. El Heraldo nos había dado un respiro. Pero también le había dicho a la galaxia exactamente lo que temían que fuera cierto. La Vanguard todavía tenía sus armas prohibidas, y su capitán estaba dispuesto a usarlas. Arquer subió al puente horas después, su expresión indescifrable. «¿Sabes lo que van a hacer ahora?», dijo. «Enviar más naves», respondí. «No solo naves. Vendrán a por la Tierra. Acabas de pintar un blanco en cada mundo humano del sector». No se equivocaba. El Consejo no solo nos perseguiría. Castigarían cada lugar que alguna vez llamamos hogar, con la esperanza de quebrarnos al quebrar aquello por lo que luchábamos. Así era como siempre habían librado sus guerras, no a campo abierto, sino a través del miedo. Miré las piedras a la deriva de la falla, la fría luz de las estrellas distantes pintando el casco de la Vanguard de plata. «Quieren hacer de mí un ejemplo», dije. «Bien. Les daré uno». Cuando emergimos por el otro lado de la falla, ya operábamos en silencio, motores fríos, emisiones enmascaradas, sin tráfico de comunicaciones. La galaxia pensaba que estaríamos maltrechos después de esa pelea. Se equivocaban. Fuimos de casa. Cada código de baliza que habíamos tomado del crucero Cerati se convirtió en un objetivo. Campos de esclavos, incursores de recursos, señores piratas que habían estado trabajando bajo la sombra del Consejo durante años. Uno por uno, los quemamos. No solo destruimos las naves, desmantelamos sus redes. Y con cada ataque, la leyenda de la Vanguard crecía. Los canales de noticias comenzaron a llamarme el Capitán Fantasma. Los canales alienígenas me llamaban cosas peores: el carnicero de Riel, el rompetratados, el humano que trae el silencio. La recompensa se duplicó, luego se triplicó.
Los mercenarios vinieron a por nosotros en manadas. Ninguno volvió a casa. Pero por cada victoria, el nudo se apretaba más. 3 semanas después de Perseo, interceptamos una transmisión del Consejo. No estaba dirigida a nosotros. Era para sus flotas. Una única directiva. Objetivo, la Tierra. Hagan que los humanos elijan. Ese fue el momento en que supe que la guerra ya había comenzado. La transmisión se repetía en el tanque holográfico por 4ª vez. La fría voz del Consejo era como una cuchilla arrastrada lentamente sobre un hueso. Objetivo, la Tierra. Hagan que los humanos elijan. No era una bravuconada. No era una amenaza vana. Era la guerra. El puente estaba en silencio. La tripulación miraba la brillante imagen de nuestro mundo natal, un pálido punto azul en la negrura. Incluso Brandt, el chico que normalmente no podía callarse, estaba petrificado, sus manos agarrando el timón como si pudiera exprimir el mensaje hasta hacerlo desaparecer. Arquer rompió el silencio primero. Atacarán las colonias de camino, cortarán los suministros, forzarán una rendición antes de que la Tierra siquiera los vea venir. Negué con la cabeza. No, esto no es un asedio. Es un castigo. Abrirán un camino de fuego directo a la Tierra solo para hacer de nosotros un ejemplo. La voz de la IA, fría e impasible, cortó la tensión. Movimiento de la flota del Consejo detectado. Múltiples vectores originados desde el espacio Torán y Danari. Tiempo estimado para llegar al sistema Sol, 94 horas. 94 horas, menos de 4 días antes de que la flota más grande en la historia galáctica golpeara la cuna de la humanidad. Teníamos una nave. Una sola nave. Y era la nave de guerra más peligrosa jamás construida. Pero había un problema. El Consejo no entraría directamente. Traerían suficientes naves para mantener a la Vanguard ocupada en el sistema exterior mientras su fuerza principal se deslizaba hacia la Tierra. Incluso si destrozábamos su primera oleada, aún así pasarían. Eso significaba que no podíamos enfrentarlos de frente. Teníamos que quebrarlos antes de que llegaran a Sol. Y eso significaba golpearlos donde eran más débiles. Traza una intercepción, le dije a Brandt. En algún lugar entre Neptuno y el cinturón de Kuiper. Atacaremos a los elementos de vanguardia antes de que se reagrupen. La tripulación se dispersó a sus puestos. Arquer se quedó a mi lado, su voz baja. Sabes que enviarán todo tras nosotros en cuanto disparemos. Ese es el punto, dije. Si nos están persiguiendo, no están atacando la Tierra. El viaje para la intercepción tomó 18 horas. Usamos la sombra de la falla para enmascarar nuestra firma de motor, derivando entre asteroides errantes hasta que estuvimos lo suficientemente cerca para atacar. Cuando la flota enemiga entró en nuestro alcance, fue como ver una tormenta arrastrarse por el vacío. Cientos de naves en formación cerrada, sus escudos brillando débilmente como el reflejo del calor sobre el metal. Había luchado contra flotas antes. Había visto el caos organizado de la batalla, la danza arremolinada de ataque y defensa. Esto no era así. Esto era un muro de potencia de fuego moviéndose con un solo propósito: exterminio. Los contactos están fijando armas, dijo Brandt, la tensión quebrando su voz. Fuego a discreción, ordené. La Vanguard cobró vida. El cañón espinal rugió, lanzando muerte de tungsteno contra el acorazado más cercano. El disparo atravesó sus escudos como si fueran de papel, partiendo el casco por la mitad con un destello de metal vaporizado. Las torretas de defensa de punto iluminaron el vacío con ráfagas de fuego de cañón automático, destrozando a los cazas entrantes antes de que pudieran siquiera formar sus rutas de ataque. Los misiles salieron gritando de las bahías de lanzamiento, sus motores ardiendo intensamente antes de enterrarse en los flancos de los destructores enemigos. Las detonaciones resultantes sacudieron el puente, una onda de luz reflejándose en el blindaje. Los alienígenas respondieron con todo lo que tenían. Lanzas de plasma atravesaron la oscuridad, quemando contra nuestros escudos. Proyectiles cinéticos se estrellaron contra nuestro blindaje, enviando ondas de choque a través del casco. La Vanguard no vaciló. No fue construida para intercambiar golpes. Fue construida para terminar peleas.
Nos abrimos paso a través de su línea frontal como una lanza a través de la carne. La brecha que abrimos fue lo suficientemente ancha como para dividir su formación. Naves más pequeñas se separaron para flanquearnos, pero nuestros proyectores de metralla las convirtieron en chatarra antes de que pudieran acercarse. La voz de Arquer llegó por el comunicador. El reactor se mantiene al 98%. Podemos seguir así otros 20 minutos antes de tener que enfriar las bobinas. 20 minutos es todo lo que necesitaremos, dije. Pero no lo fue. El consejo nos había estado esperando. Desde el otro lado de la formación, una nueva oleada avanzó. 6 acorazados, cada uno casi del tamaño de la Vanguard, sus cascos erizados de armas. Y en el centro de su formación, una nave que nunca había visto antes. Era negra. No pintada, no cubierta de sigilo, negra como si devorara la luz. Sin brillo de escudo, sin firma de motor. Se movía con una suavidad que me puso la piel de gallina, como si no estuviera sujeta a las mismas leyes del movimiento que todo lo demás en el vacío. La voz de la IA fue más baja de lo habitual. Nave no identificada detectada. Configuración desconocida. La potencia de salida excede los máximos registrados. Los acorazados líderes abrieron fuego al unísono. Rayos de plasma al rojo vivo martillaron nuestros escudos, drenándolos más rápido de lo que podíamos reciclar la energía. El blindaje se puso rojo, luego blanco. Las sirenas de advertencia resonaron por el puente. «Prepara el heraldo», dije. Hubo una pausa. Arquer se volvió hacia mí. «Si lo usas aquí, golpearás la mitad del campo de asteroides. No tendremos cobertura para huir». Miré la pantalla, el muro de naves enemigas acercándose, la nave negra flotando detrás de ellos como un depredador observando a su presa debilitarse. «Hazlo», dije. El heraldo se cargó, el aire espeso por la estática. Los acorazados se acercaron más, confiados en su número. Luego, el vacío se volvió blanco de nuevo. 3 de los acorazados desaparecieron en la onda, sus cascos desintegrándose en un silencio total. Los otros se tambalearon, sus escudos brillando, los cascos marcados, pero resistieron. Y a través de los escombros llegó la nave negra, intacta. Disparó una vez, un rayo delgado, apenas visible. Sin sonido, sin destello, solo el impacto. Un golpe preciso contra nuestros escudos que eludió cada capa de defensa. La nave se estremeció mientras los sistemas se desconectaban en una falla en cascada. Las pantallas parpadearon. Las luces se atenuaron. «Escudos caídos», gritó Brandt. «Han eludido la red». El tono de la IA se agudizó. «Firma de arma desconocida. Desestabilización molecular detectada. Integridad del casco comprometida en las cubiertas 3 a 7». Tenían un arma como el heraldo, pero precisa, quirúrgica, y la estaban usando para desmantelarnos. Pieza por pieza. «Evasiva», ladré. «Métenos en el campo de asteroides». Brandt nos lanzó en una quemadura violenta. La Vanguard se zambulló entre rocas del tamaño de ciudades. El enemigo nos persiguió, sus armas arrancando trozos de los asteroides en lluvias de roca fundida. La nave negra no nos siguió. Se quedó atrás, observando, esperando. Sabía a dónde íbamos. Los perdimos en la parte más densa del campo, pero no fue una victoria. Los informes de daños llegaban sin cesar. Brechas en el casco, sistemas secundarios fuera de línea, fluctuaciones de energía en las bobinas delanteras. La voz de Arquer sonaba sombría por el comunicador. «Se mantiene entera, pero si ese bastardo negro nos golpea de nuevo, no lo contaremos». Me quedé en el visor, observando los escombros a la deriva, sabiendo que la flota del Consejo se estaba reagrupando afuera. Ahora dividirían sus fuerzas, una para mantenernos atrapados y la otra para seguir avanzando hacia la Tierra. El truco de la falla no funcionaría 2 veces. Eso dejaba una opción. «Vamos a la Tierra», dije. Arquer me miró como si hubiera perdido la cabeza. «Tú mismo dijiste que no podemos enfrentarnos a toda la flota de frente». «No lo haremos», le interrumpí. «Nos enfrentaremos a la nave negra». Silencio.
La tripulación me miró como si no estuvieran seguros de haber oído bien. Ya no le temen a la Vanguard, continué. No si tienen esa cosa. Pero si la eliminamos, si demostramos que nada en esta galaxia puede igualarnos, se lo pensarán 2 veces antes de seguir adelante. No era un plan basado en la esperanza. Estaba basado en el miedo. Su miedo. El mismo miedo que les hizo enterrar a la Vanguard en primer lugar. Pusimos rumbo a Sol. La persecución sería brutal, la lucha peor. Pero había tomado mi decisión el día que la encontré oxidándose en ese dique. Si querían la Tierra, primero tendrían que matarme a mí. Vimos a la nave negra en el borde de los anillos de Saturno. Nos estaba esperando. Ninguna otra nave del Consejo a la vista, sin escoltas, solo ese casco que devoraba la luz flotando sobre el hielo y la roca relucientes, como una cuchilla suspendida sobre una garganta. «¿Quieren un duelo?», dijo Arquer, de pie a mi lado en el visor. Negué con la cabeza. «Quieren una muerte que puedan transmitir a todos los sistemas de la galaxia». La IA intervino, su voz más aguda de lo habitual. «La masa de la nave objetivo es el 90% de la Vanguard. La producción de energía sigue siendo anómala. Sistemas de armas sin clasificar. Se aconseja precaución». Precaución. Como si esa palabra tuviera algún significado aquí. Ya habíamos pasado el punto sin retorno. Brandt mantuvo nuestra aceleración constante, cerrando la brecha sin sobrecalentar los motores. La nave negra no se movió, no hizo ninguna demostración de fuerza, no disparó. Solo observaba. Arquer se inclinó sobre la consola táctica, escaneando su silueta. Toda esa configuración es humana. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. «Eso es imposible», dijo Brandt. Arquer no levantó la vista. También lo era la Vanguard una vez. La idea se asentó en mi estómago como un trozo de plomo. El Consejo no diseñaba naves como esta. Construían flotas, no depredadores. Si esto era obra humana, significaba algo mucho peor. Alguien, en algún lugar, había tomado lo que hacía temible a la Vanguard y lo había perfeccionado. Y se lo habían dado al enemigo. «¿Distancia?», pregunté. 5.000 clics, respondió Brandt. «Prepara todas las armas. Asegura las bahías de misiles. Cañón espinal a plena carga». La nave negra se movió. No mucho, solo un lento giro, su proa alineándose con la nuestra, pero fue suficiente para que apretara los dientes. «Solución de tiro adquirida», dijo la IA. «Fuego». El cañón de riel rugió, el proyectil de tungsteno cruzando el vacío más rápido que la vista. El impacto debería haber sido catastrófico. Escudos destrozados, casco abollado, pero en su lugar, el proyectil se desvaneció en la nada. «Impacto. Absorbido», dijo Brandt, la incredulidad quebrando su voz. La nave negra disparó. Una única lanza de luz azul pálida salió de su proa. No era ancha, no era cegadora, era una aguja de energía, precisa y fría. Golpeó el cuarto delantero de la Vanguard. Y la nave se encabritó como si hubiera sido golpeada por un dios. «Escudos colapsando en las secciones 1 a 4», advirtió la IA. «Estabilidad molecular del casco comprometida». La herida que dejó no era como el daño de batalla normal. No había metal fundido, ni ventilación explosiva, solo ausencia. Blindaje, mamparos, cableado, todo desaparecido, reemplazado por un vacío de bordes limpios. «Evasiva», ladré. Brandt giró el timón bruscamente a babor, y la Vanguard se deslizó hacia el plano de los anillos. Hielo y roca pasaban zumbando a nuestro lado en una tormenta brillante mientras nuestros cañones de defensa de punto destrozaban cualquier cosa demasiado grande para esquivar. La nave negra nos siguió, deslizándose a través de los escombros sin disparar de nuevo. «Arquer, ¿qué demonios es esa arma?». Ya estaba buscando viejos archivos de diseño, esquemas de sistemas que nunca había visto fuera de los archivos de sitios negros. «Es una cizalla de singularidad. Usa un microgenerador de pliegue para desestabilizar la materia a nivel cuántico. No hay contramedida conocida, a menos que... ¿Qué?
A menos que sobrecargue su campo de absorción con impactos simultáneos desde múltiples vectores. Golpéala con todo lo que tenemos en el mismo instante. Y tal vez se ahogue. Tal vez. No era exactamente reconfortante. Usamos los anillos como cobertura, zigzagueando entre densos cúmulos de hielo mientras la tripulación preparaba el ataque. Los relés de puntería de los misiles se sincronizaron con el tiempo del cañón de riel. Los cañones de bobina pasaron por calibraciones de fuego rápido. La IA coordinó una ventana de convergencia perfecta. 2 segundos en los que todas las armas podrían golpear el mismo punto. Ventana lista en 60 segundos, dijo la IA. La nave negra se acercaba rápido ahora, igualando cada giro que hacíamos a través de los escombros. No volvió a disparar. No lo necesitaba. Nos estaba dejando consumir energía, observando, esperando el momento en que cometiéramos un error. 30 segundos, contó la IA. La nave se estremeció cuando un fragmento del tamaño de una lanzadera rozó nuestros escudos de popa. Las luces de advertencia parpadearon. Archer soltó una maldición. 10 segundos. Salimos de los anillos hacia el vacío abierto. La nave negra justo detrás de nosotros. 3, 2, 1. Fuego. Todas las armas que la Vanguard tenía rugieron a la vez. Proyectiles de riel, torpedos de plasma, salvas de misiles, todos convergiendo en el mismo punto, justo en el flanco de estribor de la nave negra. Por un instante, funcionó. El casco relució, la distorsión ondeando como el calor del desierto, el campo de absorción parpadeó. Ahora, grité. Sobrecarga del cañón espinal. La IA no cuestionó. El segundo proyectil impactó mientras el campo aún se estaba colapsando. Esta vez hubo impacto. El blindaje se arrugó hacia adentro, fragmentos de placas de tono obsidiana girando en la oscuridad. La nave negra se tambaleó, su deslizamiento suave rompiéndose por primera vez. Y entonces gritó, no con sonido, sino por las comunicaciones. Una ráfaga de señal cruda y sin codificar inundó todas las frecuencias a la vez. Un aullido de datos sin palabras que me puso la piel de gallina. Las luces del puente parpadearon, la voz de la IA tartamudeando. Intrusión en el sistema detectada. Contramedidas fallando. Nos están hackeando, gritó Archer. Bloquéalos, ordené. No es código, dijo la IA. Su tono era diferente, más lento. Es un lenguaje. Antiguo, muy antiguo. La ráfaga de comunicaciones de la nave negra se detuvo tan abruptamente como comenzó. Luego se movió de nuevo, más rápido ahora, quemando hacia nosotros con una agresividad que no había mostrado antes. Timón, llévanos bajo su vientre, ladré. Brandt sumergió a la Vanguard bajo el casco enemigo, tan cerca que nuestros sensores podían raspar los detalles de su superficie. De cerca, el blindaje negro no era liso. Estaba grabado, no con glifos alienígenas, no con sellos del Consejo, sino con escritura humana. La voz de Archer era baja, casi reverente. Esta nave fue construida en Titan Yard, igual que la Vanguard. Eso era todo lo que necesitaba oír. Quienquiera que la hubiera hecho no solo había robado nuestros diseños, los había continuado. El Consejo no prohibió la Vanguard porque fuera peligrosa. La prohibieron porque la querían para ellos. Martilleamos su parte inferior con fuego a corta distancia, tratando de profundizar en ese flanco dañado. La nave negra contraatacó con disparos de cizalla a quemarropa, cada uno arrancando trozos de nuestro blindaje como carne de un hueso. Escudos al 20%, advirtió la IA. Brechas en el casco en las cubiertas 7 y 9. No íbamos a ganar intercambiando golpes. Archer. Podemos detonar el Heraldo sin una carga completa. Me miró como si hubiera perdido la cabeza. A esta distancia, destruiremos ambas naves. Eché un vistazo a la lectura táctica. La Tierra todavía a días de distancia de la flota del Consejo. Si esa cosa sobrevivía, no quedaría nada que defender. Hazlo. El Heraldo comenzó a cargarse, el profundo estruendo del reactor sacudiendo la cubierta. La nave negra debió reconocer la acumulación de energía. Se apartó, tratando de ganar distancia. Nos mantuvimos pegados a su flanco,
igualando cada maniobra, reduciendo la velocidad para mantenerla en el radio de la explosión. Carga al 80%, dijo la IA. La detonación ocurrirá en 15 segundos. La nave negra disparó su cizalla de nuevo, abriendo otra brecha en nuestro casco. La atmósfera se escapó en un rocío plateado. Podía sentir el latido del corazón de la nave vacilando bajo mis botas. 95%. La nave negra se lanzó hacia adelante, quemando con fuerza para escapar. Llevé los motores de la Vanguard más allá de los límites de seguridad. El aire apestaba a ozono y aislamiento quemado. 100%. Fuego. El Heraldo detonó. No hubo un destello cegador esta vez, ni una onda de luz expansiva, solo ausencia. El espacio entre nosotros y la nave negra se convirtió en un agujero, atrayendo todo lo que estaba a su alcance. El blindaje se retorció, las estructuras se doblaron hacia adentro, y el casco de la nave negra comenzó a plegarse sobre sí mismo. Su grito llegó de nuevo por las comunicaciones, pero más débil ahora, fracturado. Luego desapareció. No destruida, borrada. Sin escombros. Sin restos a la deriva, solo silencio. Habíamos ganado, si se le podía llamar así. Los informes de daños inundaron el sistema. La mitad de los sistemas de la nave estaban inutilizados, la distribución de energía en caos, la integridad estructural al 60%. Apenas podríamos llegar a la Tierra a duras penas, y la flota del Consejo todavía estaba en camino. Pero la nave negra se había ido. Me quedé en el visor, mirando el vacío donde había estado. Y me di cuenta de algo. El Consejo no había enviado esa nave para destruir a la Vanguard. La habían enviado para ponerla a prueba. Cojeábamos hacia la Tierra como un depredador herido, todavía peligroso, pero sangrando en el agua. El ataque del Heraldo había destrozado a la nave negra, pero el costo había sido brutal. El blindaje a lo largo de nuestro costado de babor había desaparecido, exponiendo costillas quemadas y vigas retorcidas. La potencia del reactor se había reducido al 60%. Las bobinas espinales delanteras necesitaban un ciclo completo de reemplazo, y la mitad de nuestras baterías de defensa de punto estaban derretidas o atascadas. En el puente, las luces estaban atenuadas para ahorrar energía. La tripulación se movía más lentamente ahora, no porque estuvieran cansados, sino porque la realidad se había impuesto. Habíamos destruido el buque insignia del Consejo, pero el resto de su armada seguía en curso hacia la Tierra. La voz de la IA llegó con su habitual calma gélida. Tiempo estimado para llegar al sistema Sol a la velocidad actual, 49 horas. 49 horas. Y el enemigo llegaría en 52. Eso significaba una cosa. Llegaríamos primero, pero por muy poco. Archer subió de ingeniería, pareciendo haber envejecido 10 años desde la pelea. Hemos parcheado lo peor, pero las bobinas del motor no aguantarán el empuje de combate. Si forzamos demasiado, volaremos toda la carcasa. ¿Cuánto pueden aguantar?, pregunté. Lo suficiente para llegar allí. No lo suficiente para luchar a pleno rendimiento una vez que lleguemos. No tuvo que decir el resto. Estaríamos superados en número, en armamento, y seríamos demasiado lentos para huir. Me apoyé en la consola, mirando la proyección táctica. Entonces no lucharemos a pleno rendimiento. Lucharemos desde una posición que no puedan evitar. La frente de Archer se arrugó. ¿Tienes algo en mente? Sí, dije. Haremos que vengan a nosotros, en nuestros términos. Durante la mayor parte del viaje, la tripulación permaneció en silencio. Todos conocíamos las probabilidades. Cada hombre a bordo de la Vanguard estaba aquí porque había sido descartado por alguna cadena de mando. Deshonrado, degradado, expulsado. Pero ninguno de nosotros había sido tan estúpido como para creer que esta era una misión suicida. Hasta ahora. Brandt finalmente rompió el silencio en el puente. Señor, incluso si llegamos primero, incluso si los golpeamos con fuerza, el gobierno de la Tierra no nos dejará atracar. Lo sabe, ¿verdad? No respondí. Él insistió. Lo llamaron renegado. Pusieron una recompensa por usted el mismo día que lo hizo el Consejo.
En cuanto aparezcamos en Sol, todas las naves del gobierno de la Tierra nos estarán apuntando igual que los alienígenas. No se equivocaba. La realidad política no había cambiado solo porque hubiéramos salvado el puesto avanzado Kepler o destruido la nave negra. El gobierno de la Tierra todavía necesitaba el comercio del Consejo, sus tratados, su protección, y no iban a arriesgarlo por un capitán en desgracia y una nave de guerra que oficialmente no existía. Arquer me miró. Si tienes un plan para eso, ahora es el momento de compartirlo. Abrí los registros de comunicaciones. No vamos a ir al gobierno de la Tierra. Vamos a la órbita de Marte, a los viejos astilleros orbitales. Brandt frunció el ceño. Esos astilleros llevan 20 años desactivados. Exacto, dije. Todavía tienen bahías de reparación profunda lo suficientemente grandes para la Vanguard, y están fuera de la red de defensa principal. Podemos entrar sin que nuestra propia gente nos haga pedazos. 20 horas después, salimos de la carrera oscura en Marte. Los astilleros orbitales colgaban sobre el planeta de color óxido como costillas rotas en el cielo, estructuras esqueléticas de metal, paneles solares oxidados y cargueros a medio construir que nunca despegarían. Sin tráfico, sin patrullas, solo silencio. Nos deslizamos en la sombra de la Bahía 7, usando los propulsores de maniobra de la Vanguard para atracar sin encender los motores principales. Las abrazaderas magnéticas se acoplaron con un profundo golpe metálico. Arquer y una docena de tripulantes salieron en EVA inmediatamente, sellando brechas en el casco con placas de endurecimiento rápido. Otros desmontaron sistemas de armas dañados en busca de piezas. La IA trabajó con los sistemas funcionales restantes, priorizando aquellos que aún podían atravesar los escudos de un acorazado. Pero las reparaciones no eran lo que me preocupaba. La comunicación llegó 6 horas después de empezar el trabajo. Códigos encriptados del gobierno de la Tierra, enrutados a través del viejo relé de comunicaciones del astillero. Arquer lo conectó al puente. El holograma cobró vida y apareció el rostro del almirante Yurin, un hombre bajo el que una vez serví, antes de mi corte marcial. Su voz era tan fría como la recordaba. Capitán, o debería decir, fugitivo. Ha montado un buen lío. El Consejo está disgustado. Vienen a por la Tierra, dije. Usted ya lo sabe. Sus ojos se entrecerraron. Estamos al tanto de los movimientos de la flota del Consejo. Lo que usted no entiende es que su interferencia los ha provocado. La nave negra no era una nave de ataque. Era una plataforma de demostración. Su destrucción ha acelerado las hostilidades. Me reí, amargamente. Así que el plan era rendirse y dejarles entrar en Sol. ¿Esa es su estrategia de defensa? No se inmutó. El plan era la diplomacia, y ahora, gracias a usted, eso ya no es una opción. La prioridad del gobierno de la Tierra es salvar lo que se pueda, incluida la Vanguard. Se detendrá y se preparará para la transferencia inmediata de mando. Los puños de Arquer se cerraron a sus costados. Ni de coña. La mirada de Yurin se desvió brevemente hacia él, y luego volvió a mí. Esto no es una negociación. Si se resiste, nuestras propias fuerzas de defensa abrirán fuego contra usted. No llegará vivo a la órbita de la Tierra. La comunicación se cortó. Arquer fue el primero en hablar. ¿Le crees? Sí, dije. Pero no importa. No van a conseguir esta nave. No mientras yo respire. La verdad era peor. Yurin no estaba fanfarroneando porque no lo necesitaba. El Consejo podría estar enviando su armada, pero el gobierno de la Tierra seguiría su manual de estrategia. Eliminar cualquier activo humano que amenazara la estabilidad diplomática, incluso si ese activo era lo único que podía salvarlos. Eso significaba que lucharíamos contra dos enemigos en Sol, alienígenas y humanos. Para cuando las reparaciones estuvieron tan listas como fue posible, la tripulación conocía los riesgos. Brandt intentó mantener una charla ligera en el puente, pero ni siquiera él podía ocultar la tensión en su voz. Todos los demás simplemente trabajaban en silencio, revisando y volviendo a revisar los sistemas como hombres afilando cuchillos que sabían que solo podrían usar una vez. La voz de la IA sonó mientras salíamos de la órbita de Marte.
Llegada de la flota del Consejo en 31 horas. La flota de defensa del Gobierno de la Tierra se está desplegando en posiciones de intercepción geoestacionarias. Traducción. Estaban preparándose para detenernos antes de que los alienígenas siquiera llegaran. Nos mantuvimos en silencio el mayor tiempo posible, deslizándonos a través de la sombra de Júpiter antes de encender los motores y hacer nuestra carrera hacia Sol. Las comunicaciones estallaron en cuanto sus sensores de largo alcance nos detectaron. Órdenes codificadas, alertas de prioridad, naves rompiendo la formación para interceptarnos. Vinieron rápido. 5 cruceros pesados, todos de construcción humana, todos armados para la defensa de la flota. Su comandante abrió un canal antes de que estuvieran siquiera en rango de tiro. Nave no identificada. Está violando los protocolos del perímetro de defensa de la Tierra. Reduzca la velocidad y prepárese para el abordaje. El incumplimiento resultará en el uso de fuerza letal. No respondí. Solo le di la orden a Brandt. Máxima potencia. Patrón evasivo Delta 9. Los cruceros se movieron para interceptar. La primera salva de fuego cinético sacudió nuestros escudos, pero nuestras baterías de defensa de punto masticaron la mayor parte antes del impacto. Devolvimos el fuego con disparos de precisión. No lo suficiente para destruirlos, sino lo suficiente para dañar sus motores y dejarlos a la deriva. Archer lo anunció por el comunicador. 3 fuera, 2 todavía en nuestra cola. Manténlos ahí, dije. Serán una buena cobertura cuando llegue el Consejo. Fue una carrera brutal el resto del camino. Cada hora, más naves de defensa se unían a la persecución. No atacamos a menos que fuera necesario, solo reducíamos la velocidad en ráfagas cortas para atraerlos más cerca detrás de nosotros. Cuanto más se acercaban, menos probable era que el Gobierno de la Tierra nos disparara directamente, no con la mitad de su flota enredada tratando de igualar nuestro vector. Entramos en la órbita de la Tierra 26 horas después, y la visión que nos recibió me oprimió el pecho. La flota del Consejo ya estaba aquí. No habían esperado a la Armada. Habían enviado un grupo de ataque avanzado, de 40 naves, para ablandar las defensas antes de que llegara la flota principal. La batalla ya había comenzado. Destellos de fuego de armas iluminaban la negrura sobre la tierra como relámpagos lejanos. No redujimos la velocidad. Apunten a su crucero líder, ordené. Pónganos entre ellos y la atmósfera de la tierra. Brandt lanzó a la vanguardia la lucha, zambulléndose directamente a través de la formación del Consejo. El primer crucero que alcanzamos ni siquiera tuvo tiempo de disparar. El cañón de riel espinal atravesó su puente en una sola pasada. Los misiles pasaron rugiendo a nuestro lado, estrellándose contra destructores alienígenas mientras nuestras baterías secundarias destrozaban sus escuadrones de cazas. Pero la verdadera lucha aún estaba por delante. Los acorazados del Consejo se estaban posicionando, sus armas preparándose para un ataque coordinado. La red de defensa flaqueaba y las naves del Gobierno de la Tierra estaban demasiado ocupadas persiguiéndonos como para formar una línea de contraataque adecuada. Teníamos minutos antes de que los alienígenas se abrieran paso. Preparaos, le dije a la tripulación. Los detenemos aquí, o no quedará nada que detener. El vacío sobre la Tierra era un caos. El fuego de las armas entrecruzaba la negrura. Ráfagas de blanco y azul rasgaban la oscuridad como tormentas eléctricas congeladas en el vacío. Las naves se lanzaban y giraban en la danza de la destrucción. Acorazados alienígenas, cruceros humanos, enjambres de cazas y drones. Y en medio de todo, la vanguardia abría un camino como un cuchillo a través de un hueso. Nos lanzamos directamente contra el grupo de avanzada del Consejo. El primer destructor alienígena explotó bajo un proyectil del cañón de riel antes de que pudiera siquiera orientarse hacia nosotros. Los cazas salieron en enjambre de sus restos, pero nuestros sistemas de defensa de punto los borraron en segundos. La voz de la IA se mantuvo firme sobre la tormenta. Objetivos eliminados. 8. Nuevos hostiles en aproximación. 14. Brandt nos lanzó en un giro brusco, alineando el cañón espinal con un crucero Cerati que estaba martilleando una fragata del Gobierno de la Tierra por detrás. Un disparo lo partió por la mitad en plena descarga.
Los escombros se estrellaron contra otra nave alienígena, eliminándola en una reacción en cadena. 2 por 1, dijo Brandt con los dientes apretados. La fragata que habíamos salvado ni siquiera nos lo agradeció. En su lugar, dio un giro brusco directamente hacia nosotros. «Están fijando armas», espetó Archer. Maldije en voz baja. «Por supuesto que lo están». La fragata disparó, no contra el acorazado alienígena que tenía delante, sino contra nosotros. Los proyectiles cinéticos se estrellaron contra nuestros escudos, sacudiendo la nave. ID del gobierno de la Tierra confirmado, informó fríamente la IA. Capitán, su perfil de tiro coincide con su registro. Están intentando eliminarnos en medio de la batalla, dijo Archer. Entonces los usaremos, dije. Pónganlos entre nosotros y los acorazados. Quieren jugar a la política en medio de una guerra. Bien. Pueden comerse el fuego del Consejo por ello. Brandt anguló la Vanguard bruscamente, deslizándose justo bajo el vientre de la fragata. Las lanzas de plasma alienígenas nos siguieron, alcanzaron a la fragata de costado y la abrieron como una lata. Cabalgamos la onda de choque de la explosión directamente hacia el flanco del acorazado líder. El acorazado se cernía delante, un muro de acero alienígena erizado de cañones. Sus campos de escudo pulsaban mientras absorbían una docena de impactos. Nuestro cañón de riel lo martilleó en rápida sucesión, cada proyectil golpeando más profundo en el mismo punto hasta que los escudos parpadearon, fallaron, y la última ronda atravesó el casco. El núcleo del acorazado se volvió crítico. Un destello brillante como el sol iluminó el vacío mientras nos apartábamos. Pero cada baja atraía más atención. Los cruceros alienígenas se movían para encerrarnos. Las naves del gobierno de la Tierra seguían persiguiendo nuestra estela en lugar de ayudar. La IA intervino de nuevo. Refuerzos del Consejo en camino. Tiempo estimado de llegada, 7 minutos. La armada principal. Este era solo el grupo de avanzada, solo 40 naves. La verdadera flota aún estaba por llegar. Archer se inclinó sobre mi hombro. Si estamos aquí cuando lleguen, estamos muertos. No si los quebramos primero, dije. Giramos la Vanguard hacia el centro de la formación del Consejo. El Heraldo estaba fuera de línea. La última batalla había drenado demasiado del reactor como para arriesgarse a cargarlo de nuevo. Eso dejaba la fuerza bruta. Brandt nos deslizó bajo un portaaviones alienígena lo suficientemente cerca como para ver sus bahías de hangar vomitando casas en la negrura. Nuestras baterías inferiores abrieron fuego, destrozándolos antes de que pudieran siquiera salir de las rampas de lanzamiento. Siguió una andanada de misiles, las ojivas hundiéndose en la espina dorsal del portaaviones antes de destrozarlo en una silenciosa flor de fuego. Pero el Consejo se estaba adaptando. Las naves comenzaron a moverse en patrones coordinados, cortando nuestras vías de escape, forzándonos hacia el cúmulo más denso de sus cañones. Nos están acorralando, advirtió Archer. Entonces iremos a donde ellos quieren, dije. La formación alienígena nos canalizó hacia el acorazado más grande del grupo. Una nave de guerra Torán del doble del tamaño de la Vanguard, su proa erizada de cañones de plasma. En el momento en que estuvimos a su alcance, disparó. La primera salva rasgó nuestros escudos, drenándolos al 30% en segundos. La segunda andanada se estrelló contra nuestro blindaje, y el puente tembló mientras las placas del casco se deformaban bajo el impacto. Escudos fallando, anunció la IA. Brecha en el casco en la cubierta 9. Estábamos a segundos de ser destripados. Timón, directo hacia ellos, ordené. Brandt vaciló. Señor. Hazlo. Avanzamos directamente hacia la proa del acorazado, zigzagueando entre su fuego entrante. En el último segundo, ordené un giro brusco a estribor. La Vanguard rozó su casco, nuestras baterías de costado martilleando cada sistema de armas expuesto que pasábamos. El acorazado giró para seguirnos, pero era demasiado grande, demasiado lento. Rodeamos su flanco y destrozamos sus motores con fuego concentrado del cañón de riel. La enorme nave quedó a la deriva, muerta en el vacío, bloqueando la línea de visión de 3 cruceros alienígenas detrás de ella.
Eso nos dio un momento, pero solo un momento. Las comunicaciones se iluminaron con una nueva transmisión. El rostro del almirante Yurin apareció, su expresión tensa. Capitán, deténgase inmediatamente. Está interfiriendo con las operaciones de defensa coordinadas. Casi me río. Su defensa coordinada está perdiendo. Si quiere ganar esta pelea, ponga sus naves en línea con la mía. Usted no está al mando aquí. No, yo soy el que realmente está matando al enemigo mientras usted todavía está decidiendo si apuntar sus armas hacia ellos o hacia mí. Su mandíbula se tensó. Es usted un elemento renegado, una responsabilidad peligrosa. Y cuando esto termine, responderá por. El canal se cortó cuando un rayo alienígena pasó entre nosotros, vaporizando un crucero del gobierno de la Tierra que se había movido para interceptarnos. Arquer sonrió sombríamente. Parece que el Consejo nos está ahorrando esa conversación. El grupo de avanzada alienígena se estaba rompiendo, no porque hubieran perdido demasiadas naves, sino porque la Vanguard estaba abriendo agujeros en su formación más rápido de lo que podían cerrarlos. La IA lo confirmó. Cohesión enemiga degradada en un 30%. Se sugiere explotación de la brecha en el vector 64/29. Hazlo, dije. Brandt nos metió en la brecha, el cañón de riel martilleando todo lo que se movía. Los misiles pasaron rugiendo junto a nosotros hacia objetivos que ya se tambaleaban por otros impactos. El fuego de respuesta alienígena era esporádico ahora, disperso y presa del pánico. Derribamos otro destructor, dejamos lisiado a un crucero y enviamos a un portaaviones a girar hacia la atmósfera para quemarse sobre el Pacífico. Fue entonces cuando llegó la Armada. El vacío se onduló con cientos de brechas de transluz, cada una escupiendo otra nave de guerra. La negrura entre la Tierra y la Luna se convirtió en un muro de acero alienígena. El grupo de avanzada contra el que habíamos estado luchando no era nada comparado con esto. Recuento de refuerzos, 206 naves, dijo la IA secamente. La flota del gobierno de la Tierra se reformó al instante, no para luchar a nuestro lado, sino para bloquear nuestro camino. Nos van a dejar aquí afuera, dijo Arquer. Van a dejar que el Consejo nos atrape, corregí. Y cuando lo hagan, fingirán que fue una necesidad táctica. Las naves del Consejo avanzaron. El muro del gobierno de la Tierra detrás de nosotros se cerró. Por primera vez en mi vida, sentí la fría certeza del jaque mate, hasta que las comunicaciones crepitaron con una nueva voz. Nave negra, aquí el puesto avanzado Kepler 7. Estamos aquí para devolver el favor. El vacío alrededor de la Armada se iluminó con el destello de brechas de transluz. Naves humanas, pero no del gobierno de la Tierra. Viejas fragatas de defensa de las colonias, cargueros convertidos con cañones soldados a sus cascos, barcazas mineras reconvertidas en plataformas de misiles. Todas las colonias exteriores que habíamos defendido en los últimos meses habían venido. La voz de la IA no vaciló, pero había algo casi cálido en ella. Refuerzos amigos, 87 naves. Las colonias golpearon el flanco del Consejo como un martillo, destrozando naves que se habían centrado en el pulcro muro defensivo del gobierno de la Tierra. Las formaciones alienígenas se hicieron añicos. Por primera vez, vi a la Armada vacilar. Nos zambullimos en el caos. La Vanguard no lideró la carga esta vez. Éramos la carga, abriéndonos paso directamente hacia el corazón de la Armada. Cañones rugiendo, misiles trazando estelas ardientes a través de los cascos alienígenas. El puente temblaba con cada impacto. Las alarmas de daños gritaban, pero seguimos adelante. No teníamos que ganar la guerra aquí. Solo teníamos que asegurarnos de que el Consejo no se abriera paso. Para cuando el polvo se asentó, la flota alienígena estaba en plena retirada, quemando hacia la transluz. La Tierra todavía colgaba debajo de nosotros, intacta. Pero la victoria no era lo que llenaba el aire en el puente. Era el silencio que vino después, el conocimiento de que el gobierno de la Tierra había estado dispuesto a dejarnos morir y probablemente se atribuiría la victoria. Arquer se volvió hacia mí. ¿Y ahora qué? Miré los restos esparcidos de la batalla más grande que la humanidad había librado jamás. Ahora,
dije, nos aseguraremos de que nunca olviden quién los salvó, les guste o no. El campo de escombros sobre la Tierra se extendía por miles de kilómetros. Cascos alienígenas retorcidos, cruceros humanos destrozados. Los cadáveres a la deriva de casas que nunca volverían a sus hangares. La batalla había terminado. Pero la guerra, la verdadera guerra, apenas comenzaba. El gobierno de la Tierra nos contactó antes de que los últimos restos alienígenas hubieran dejado de arder en la atmósfera. El mensaje llegó por un canal abierto. La voz del almirante Yurin, suave y calculada. A todas las naves en la órbita de Sol. Aquí el almirante Yurin. La flota del Consejo ha sido repelida gracias a los esfuerzos coordinados del Comando de Defensa de la Tierra. Estamos asegurando el espacio de batalla. Se ordena a todas las naves no militares que se retiren de inmediato. Ninguna mención de la Vanguard. Ninguna mención de la nave negra que habíamos destruido, de los acorazados alienígenas que habíamos destripado, de las flotas de las colonias que habían acudido en nuestra ayuda cuando el gobierno de la Tierra no lo hizo. Arquer se inclinó sobre la consola, con la mandíbula apretada. Esfuerzos coordinados, mis cojones. Brandt golpeó con el puño el brazo de su silla. Perdemos la mitad de nuestro blindaje, agotamos los reactores, y ni siquiera dicen nuestro nombre. No me sorprendió. Me lo esperaba. El gobierno de la Tierra no podía permitirse que la verdad saliera a la luz, que la nave de guerra más temida de la historia humana había regresado, que un solo capitán renegado había hecho lo que toda su armada no pudo. Lo presentarían como su victoria, se llevarían el crédito y esperarían que las colonias olvidaran quién realmente había mantenido el fuego del Consejo alejado de sus hogares. Las colonias no olvidarían. En cuestión de horas, los mensajes encriptados comenzaron a llegar. El puesto avanzado Kepler 7, el gremio minero de Ceres, la autoridad de la frontera de Epsilon, pequeños asentamientos en los límites del espacio conocido que el gobierno de la Tierra nunca visitaba a menos que necesitaran algo. Todos los mensajes decían lo mismo: vimos lo que hiciste. Estamos contigo. La IA compiló la lista. 87 naves habían luchado a nuestro lado en la Tierra. Para cuando llegó el último mensaje, el número había crecido a 112. No era una flota según los estándares del gobierno de la Tierra, pero era suficiente para que el Consejo se lo pensara 2 veces antes de adentrarse de nuevo en el espacio fronterizo. Arquer se paró a mi lado en el puente, observando cómo crecía la lista. ¿Te das cuenta de que esto es el comienzo de algo más grande? Sí, dije, y el gobierno de la Tierra lo verá como una amenaza. Hicieron su movimiento 20 horas después. Una formación de destructores del gobierno de la Tierra se acercó a la Vanguard. Sus armas estaban frías, pero su intención era obvia. La voz de Yurin llegó por un canal de haz cerrado. Capitán, rendirá su nave inmediatamente. El incumplimiento resultará en su destrucción. La situación política es frágil. No podemos permitir que ponga en peligro las conversaciones de paz. Casi me río. ¿Conversaciones de paz? El Consejo acaba de intentar reducir la Tierra a cenizas. Y sin embargo, se reunirán con nosotros mañana, replicó Yurin. Porque saben que con la Tierra se puede razonar. Usted es un símbolo de desafío. No negociarán mientras usted siga en juego. Bien, dije. Quizás no deberían. Intentaron abordarnos. Los destructores se acercaron con los garfios extendidos, lanzaderas preparadas para una entrada forzada. Las colonias habían estado observando, y no esperaron mi orden. Brechas de transluz destellaron alrededor de la Vanguard mientras media docena de naves de guerra de las colonias aparecían. Armas calientes. Los destructores del gobierno de la Tierra se retiraron de inmediato, no porque tuvieran miedo de una pelea, sino porque sabían cómo se vería en las noticias si disparaban a otros humanos mientras los restos alienígenas todavía flotaban sobre sus cabezas. El enfrentamiento duró 6 tensos minutos antes de que la voz de Yurin volviera a sonar, quebradiza por la frustración. Está cometiendo un error, capitán. El Consejo no se detendrá. Y sin el apoyo de la Tierra, nosotros tampoco. Tuvieron su oportunidad de luchar a nuestro lado, dije. Eligieron la política sobre la supervivencia.
Nosotros nos encargaremos del resto sin ustedes. Las colonias no solo nos escoltaron fuera de Sol. Nos siguieron hasta el borde del sistema, y más allá. Nos convertimos en una sombra en movimiento en el borde del espacio conocido. Una flota sin bandera, unida por una sola verdad. Ninguno de nosotros volvería a arrodillarse ante el Consejo. Pero ya no se trataba solo de ellos. La destrucción de la nave negra había removido algo en la galaxia. El Consejo había probado el miedo. Miedo real por primera vez en décadas. Y el miedo vuelve a los depredadores cautelosos, o los vuelve desesperados. Arquer dijo lo que todos estábamos pensando mientras derivábamos en la carrera oscura a través de la nube de Oort. Construirán otra, tal vez 10. No pueden permitir que lo que pasó aquí quede así. Asentí. Entonces estaremos listos. En las semanas siguientes, nos movimos como fantasmas. Atacamos convoys de esclavistas. Desmantelamos flotas piratas, golpeamos las líneas de suministro del Consejo en sistemas que creían seguros. Cada ataque dejaba el mismo mensaje grabado en sus convoys: la nave negra está observando. La galaxia comenzó a susurrar de nuevo, igual que en la vieja guerra. Pero ahora los susurros no eran solo sobre la Vanguard. Eran sobre la flota que la seguía, sobre las colonias que se oponían tanto al Consejo como al gobierno de la Tierra. No era una rebelión. Todavía no. Pero era una chispa. Una noche, si es que se puede llamar noche a algo en el espacio profundo, estaba solo en la cubierta de observación, viendo una estrella moribunda parpadear en la distancia. La IA rompió el silencio. Capitán, su archivo personal ha sido actualizado en los registros del gobierno de la Tierra. Estatus: enemigo del Estado. Sonreí con ironía. Ya era hora. Hay más, dijo la IA. Su recompensa ha aumentado en un 40%. El Consejo ha igualado la cifra del gobierno de la Tierra. Así que ahora valgo más que la mayoría de los planetas, dije. Es bueno saberlo. Arquer se unió a mí, sosteniendo 2 tazas de café reciclado. Me dio una y se quedó mirando la estrella conmigo durante un buen rato antes de hablar. Sabes que esto no termina, ¿verdad? No hasta que un bando esté muerto. El gobierno de la Tierra, el Consejo. Demonios, tal vez nosotros también. Lo sé. ¿Y estás bien con eso? Tomé un sorbo lento, el sabor amargo me anclaba. No saqué a la Vanguard de la tumba para devolverla. Si esta es la lucha que nos queda, entonces haremos que cuente. Una comunicación nos interrumpió. Código encriptado de las colonias. El mensaje era corto. Solo texto. Objetivo: depósito de armas del Consejo. Ubicación en relé clasificado. Se solicita intervención de la nave negra. Arquer me miró. Acabamos de terminar de parchear los agujeros de la última pelea. Sonreí levemente. Entonces vayamos a hacer algunos nuevos. Mientras los motores se activaban, eché un último vistazo al campo de estrellas, a la oscura expansión que se extendía infinitamente ante nosotros. En algún lugar ahí fuera, el Consejo ya estaba construyendo su próxima nave negra. En algún lugar, el gobierno de la Tierra estaba decidiendo qué colonia sacrificar a continuación en nombre de la estabilidad. Y en algún lugar en el fondo de mi mente, sabía que llegaría un día en que todo, las colonias, el Consejo, la nave negra, llegaría a un punto crítico en una batalla final. Pero ese día no era hoy. Hoy nos pertenecía a nosotros. La Vanguard se deslizó en el vacío, su casco todavía lleno de cicatrices, pero sus cañones listos. La flota se formó detrás de ella, una promesa silenciosa en su estela. No luchábamos por la Tierra. No luchábamos por las colonias. Luchábamos porque nadie más lo haría.